Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio de las leyes de Kirchhoff y específicamente de la ley de Kirchhoff de voltaje o la ley de mallas. Y para eso me voy a servir de este circuito en serie, de 4 resistencias en serie, con una batería de 12 volts de corriente directa. Este circuito, como podrán ver, tiene una sola malla y está compuesto por R1 de 330 ohms, R2 de 220 ohms, R3 de 2.2 kilo ohms y R4 de 5.6, no, de 56, perdón, ohms. Todos ellos son valores comerciales. Y una batería de 12 volts, como por ejemplo lo puede ser una batería de carro. Ahora bien, pues empecemos. Lo primero que debemos de saber es que vamos a analizar usando el sentido convencional de la corriente. El sentido de la corriente, el sentido convencional, el sentido convencional es el que va de positivo a negativo. Es el que te muestra el flujo de las cargas positivas. También existe el sentido real de la corriente. Es el que va de las cargas de menos a más. ¿Sí, muchachos? Es el que te dice cómo se mueven las cargas negativas. ¿Sí, muchachos? Existen estos dos sentidos, tengo entendido que es porque cuando se desarrollaron estas ecuaciones, estas leyes, o la mayoría de estas leyes, la gente creía que es lo que se movieran las cargas positivas y las cargas negativas eran estacionarias. Ahora sabemos que eso no es cierto. Sabemos que lo que se mueven son los electrones. Los electrones en el material, en tu conductor, es lo que realmente se está provocando el flujo de carga eléctrica. Los electrones son de carga negativa. Sin embargo, a veces más que nada por pura costumbre o tradición, se sigue usando el sentido convencional. No pasa absolutamente nada. Si usamos una o si usamos el otro. Yo voy a hacerle caso a los libros y voy a seguir el sentido convencional. Es decir, de la carga positiva a la negativa. Entonces aquí, ¿dónde me fijo? Me fijo principalmente en mi fuente. No olvidemos que este señor es el lado positivo de la fuente y el otro señor es el lado negativo. ¿Sí? Voy a hacer esto. Voy a irme por el sentido convencional. ¿Sí, muchachos? Sentido convencional, les repito, va de positivo de aquí a negativo. Es decir, el camino empieza acá. Entonces, mi corriente va a ser este camino. Así, 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 ¿sí, muchachos? Y bueno, de hecho se va a tener que volver a cerrar. Así, ¿sí, muchachos? Ahora bien, vemos que la corriente aquí entró a través, la corriente que está aquí, muchachos, que empezó por acá, entró a esta terminal de la resistencia. Por donde entra la terminal, la va a polarizar de manera positiva. Por donde sale va a ser negativa. ¿Sí? Por aquí entró positiva, por aquí salió negativa. ¿Sí? Por aquí entró positiva, por aquí salió negativa, positiva, negativa. ¿Sí, muchachos? Hasta ahí vamos bien, esperemos que sí. Muchachos. Ahora bien, ahora que ya sabemos esto, vamos a hacer nuestra ecuación de la malla. La ecuación de malla. Recordemos que en una malla o en elementos en serie, pero mejor dicho en elementos en serie, la corriente es la misma. La corriente que circula aquí en R1 va a ser la misma que la que circula aquí en R2 y va a ser la misma que la que circula aquí en R3 y va a ser la misma que la que circula en R4
y va a ser la misma que la que circule en la batería. Sin embargo, el voltaje no tiene que ser el mismo. Aquí va a caer algún voltaje, aquí va a caer otro, aquí va a caer otro, aquí va a caer otro, y no sé cuánto le va a tocar a cada uno. Y es lo que hoy voy a averiguar. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar voltajes. El voltaje en la resistencia 1, el voltaje en la resistencia 2, el voltaje en la resistencia 3, el voltaje en R4, ¿sí? Voltaje en R4, ¿sí? La corriente, que yo sé que es la misma para todos, y además la potencia en R1, la potencia en R2, la potencia en R3, la potencia en R4, y por qué no, la potencia de todo mi circuito. ¿Sí? Ok, ahora, ya que sabemos qué vamos a buscar, ahora sí desarrollamos la ecuación de la malla. Para eso, hacemos uso de la ley de Kirchhoff de voltaje. ¿Qué me dice mi ley de Kirchhoff de voltaje? De que la suma algebraica, ¿sí?, de las subidas y caídas de potencial me tiene que dar 0. Es decir, el voltaje en la fuente, más el voltaje aquí, más el voltaje aquí, más el voltaje aquí, más el voltaje aquí, me tiene que dar 0. ¿Sí, muchachos? Por convención, le vamos a dar un signo positivo a mi voltaje, ¿sí?, si eso se trata de una caída. Y un signo negativo si se trata de una subida. Hay algunos autores que lo agarran al revés, pero el resultado va a ser el mismo, ¿sí? Ok. Pues empecemos, ¿sí? Yo le voy a dar un nombre aquí a mi fuente, no le di nombre a la fuente. Me voy a poner aquí BF, ¿sí? Para no confundirlo, ¿sí? Y ahora bien, ¿qué dice mi regla? Esta media que está aquí, esta media que está aquí, esta media que está acá, esto que está acá, esto que está, me tiene que dar 0. ¿Pero qué signo les agrego? Ah, ok. Yo me fijo otra vez, ¿sí?, en la corriente, me fijo en los signos más y menos, ¿sí, muchachos? Algunas personas lo que hacen es esto, es darle sentido o darle dirección a tu elemento. Por ejemplo, y la dirección siempre va de más a menos, es decir, que esta resistencia tendría esta dirección. Esta resistencia tendría esta dirección, ¿sí? Ahí lo tenemos. Va de más a menos. Esta resistencia tendría esta dirección. Esta resistencia tendría esta dirección. Y si se dan cuenta, la dirección de la fuente sería así, ¿verdad? De más hacia menos. ¿Sí, muchachos? Ahora bien, si la corriente y la dirección de tu elemento va en el mismo sentido, por ejemplo aquí, va en el mismo sentido, mismo sentido, mismo sentido, mismo sentido, es una caída. Si va en sentido opuesto, es una subida. ¿Sí, muchachos? Entonces, mi ecuación de malla, ¿cómo queda? Queda BF, ¿sí?, BR1, BR2, BR3, BR4, y yo sumándolos me tiene que dar 0. ¿Pero qué signo les pongo? Ok, BF, el voltaje de la fuente. Veo su dirección que va hacia abajo y la corriente va hacia arriba. Por lo tanto, esta lo pongo negativo. Van en sentidos opuestos. En R1, en el mismo sentido, por tanto es subida. Más, perdón, caída, más. Aquí, mismo sentido, por lo tanto, positivo. Aquí, positivo. Aquí, positivo. ¿Sí? O, ordenando todo esto, yo puedo tener que BR1 más BR2 más BR3 más BR4 es igual al voltaje
en la fuente, ¿sí? Que es muy obvio esto, ¿no? ¿Qué te dice la ley de Kirchhoff? Que el voltaje en la fuente se tiene que repartir en todos los elementos que haya en su dicha malla. Ok, ahora, lo que acabo de calcular aquí es mi ecuación de malla. Ya con esta ecuación de malla podemos encontrar los voltajes y las corrientes. Principalmente primero la corriente, es lo que siempre aparece. Vamos a encontrarla. ¿Cómo encontramos la corriente? Pues nos ayudamos o le pedimos ayuda a nuestra amiga la ley de Ohm, ¿sí? Ya sea como queramos representarla, ¿sí? La ley de Ohm, ¿sí? Que quiere decir que la corriente es igual al voltaje entre resistencia o despejando voltaje, voltaje es igual a R por I. Vamos a ver qué cosa nos ofrece la ley de Ohm. Bueno, el voltaje en R1, aquí tendrá que ser igual. Tendrá que ser igual a corriente por R1, ¿no? Esto que está aquí es mi voltaje en R1, ¿sí, muchachos? Más el voltaje en R2, más el voltaje en R2, que ¿cómo sería? I por R2, ¿sí? Más el voltaje en R3, I por R3, más voltaje en R4, más I por R4. Y todo eso tiene que ser igual a ¿cuánto? A mi voltaje de la fuente, según esto, ¿no? ¿Cuánto es el voltaje de la fuente? 12 volts. Ahí le pongo, ay, 12 volts, ¿sí? Le recuerdo, la corriente es la misma para todos, por lo tanto la puedo factorizar. Y R1 más R2 más R3 más R4 igual a 12 volts. Noten que aquí se suman las resistencias, ¿sí? Y aquí esto sería la resistencia equivalente, pero ese es otro tema. Este es el siguiente tema, ¿sí, muchachos? Bueno, entonces aquí nada más despejo la corriente, todo esto pasa dividiendo. Me queda que la corriente es igual a R1 más R2 más R3 más R4 sobre 12 volts. Simplemente sustituyo valores. Ahora, ¿sí? Vamos a ver. Sustituimos valores. Vamos a cambiar de color. Por ver. La corriente es igual a ¿cuánto? A 12 volts arriba. ¿Y R1 cuánto vale? Vamos a asomarnos al circuito. R1 vale 330 ohms. Ok. R1 vale 330 ohms. Más, ¿cuánto vale R2? R2 vale 220 ohms. Ok. 220 ohms. Ahí está. ¿Cuánto vale R3? 2.2 kilo ohms. Ok. O sea, 2200 ohms. ¿Sí? Recuerden que no podemos andar combinando. Tenemos que convertir esto a ohms. ¿Sí? Más 56 ohms. ¿Y esto cuánto nos da? Bueno, es hora de sacar las calculadoras. 12 entre 330 más 220 más 2200 más 56, ni me da una gran cantidad de, haciendo el respectivo redondeo, una corriente de 4.28 miliamperes. Y esta es la corriente que circula aquí, de 4.28 miliamperes. ¿Sí, muchachos? Por aquí circula 4.28 miliamperes, por aquí 4.28 miliamperes, por aquí 4.28, 4.28, 4.28 en cualquier punto del circuito. ¿Por qué? Porque son elementos que están en serie.
Muy bien, entonces la corriente ya la tengo. Ahora voy a calcular los voltajes. En realidad el cálculo de los voltajes es bastante simple, ¿sí? Para calcular, recuerden, para calcular los voltajes yo nuevamente invoco a la ley de Ohm. Voltaje es igual a R por I. Por lo tanto, el voltaje en R1 será igual a la resistencia 1 por la corriente, ¿no? Es decir, el voltaje que cae aquí será igual a la resistencia por la corriente. Entonces, ¿esto cuánto sería? ¿Cuánto vale esta R1? Vale 330 ohms. Ok, 330. Ay, 330 ohms que multiplica a 4.28 miliamperes. Y eso me da un total de, vamos a ver, 4.28 milis por 330. Me da 1.41 volts. ¿Sí? Ok, siguiente. El voltaje en R2, aquí será igual, pues a R2 por la corriente. ¿Cuánto vale R2? Vamos a subir. R2 vale 220 ohms. 220 ohms que multiplica a 4.28 miliamperes. Y eso es igual a ¿cuánto? 220 a 0.94 volts. ¿Sí, muchachos? Voltaje en R3 es igual a R3 por la corriente. O sea, ¿cuánto vale R3? Vamos a ver. 2.2 kilo ohms. Ok. 2.2 por 10 a la 3. O no, mejor lo voy a escribir así. 2200 ohms por 4.28 miliamperes. Y me da un total de, vamos a ver, de 9.42 volts. Y por último, BR4 es igual a R4 por la corriente. O sea, R4, si no me recuerdo, era 56. Pero vamos a asegurarnos. Sí, 56 ohms. Ahí está. 56 ohms que multiplica a 4.28 miliamperes. Y esto es un total a ¿cuánto? 56. Bien poquito. 0.24 volts. Si, si yo sumo todo esto, me debería dar aproximadamente 12 volts. A lo mejor me dan un poquito más, poquito menos, principalmente por los redondeos. No sé si habrá notado que no da 1.40 y da 1.41 y otros decimales. Sí, entonces ya hice algunos redondeos y a lo mejor por eso no me dan los dos exactos. Vamos a ver cuántos da. 1.41 más 0.94 más 9.42 más 0.24 y me dio, bueno, más o menos 12.01 volts, que es más o menos igual al voltaje de la fuente. ¿Sí, muchachos? Es decir, que esta resistencia, BR1, le tocan 1.41 volts. A esta resistencia le tocan 0.94 volts. A esta resistencia, R3, le tocan 9.42 volts. Y a la última, 0.24 volts. Es decir, quien se lleva casi todo el voltaje en todo esto es este señor que está acá. ¿Por qué? Porque es el valor más grande, la resistencia más grande, ¿sí? Aquí lo vemos, ¿no? Voltaje es igual a R por I. Si R es muy grande, pues el voltaje que le toca aquí también es muy grande, ¿sí, muchachos? Otra cosa que les quiero comentar. Recuerden que el voltaje es energía potencial que tiene la carga eléctrica. Energía potencial que cuando se libera se convierte en energía cinética y que es lo que provoca que el electrón se mueva y que tengamos corriente eléctrica, ¿sí? Y lo podemos ver así. Yo aquí tengo
Por ejemplo, y aquí tengo una carga eléctrica, la que sea, ¿no? Esta carga eléctrica sale de la fuente. Y sale de la fuente con una energía potencial de 12 volts. ¿Sí, muchachos? Sale con esa energía. Surge. Camina por aquí, camina por acá o fluye por acá. Y se topa con su primer obstáculo, que es una resistencia. ¿Sí? Pasar por esa resistencia. Recuerden que una resistencia es la oposición al flujo de la corriente. Pasar por esa resistencia le va a costar trabajo, le va a costar energía. Está pasando de un lado positivo a un lado negativo, es decir, de una zona de alto potencial a una zona de bajo potencial. Va a perder potencial o va a perder energía. ¿Cuánta energía va a perder? Va a perder 1.42, 1.41 volts. ¿Sí? Va a perder aquí 1.41 volts. Es lo que va a perder esta carga eléctrica. De tal manera que cuando salga la carga eléctrica y llegue a este punto, va a tener los 12 volts que tenía al principio, menos los 1.41 volts que perdió. Es decir, menos 1.41 va a tener 10.59 volts. Si yo mido con mi multímetro de aquí al punto de referencia, que vendría siendo tierra, ¿sí, muchachos? Me daría 10.59 volts. Ok, entonces la carga va a seguir su camino y, oh sorpresa, se encuentra con otro obstáculo. Para pasar este obstáculo va a necesitar, ¿cuánto? Va a necesitar 0.94 volts. Ok. Entonces, al pasar por esta resistencia, le va a costar 0.94 volts. Va a perder esta energía. De tal manera que cuando llegue a este punto, va a tener la energía que tenía acá, menos la energía que perdió al pasar por esta resistencia. Menos 0.94 y es 9.65 volts. Estos 9.65 volts era energía de los 12 volts que tenía al principio. Ahora solo le quedan este voltaje que está acá, ¿sí? Entonces la carga va a seguir con su camino, ¿sí? En teoría, a través de un conductor no debería de perder potencial, en teoría, ¿sí? Y va a llegar a esta otra resistencia. Esta resistencia que está aquí es bastante grande, ¿sí? ¿Cuánto voltaje le cae a esta resistencia? Cae 9.42 volts, ¿sí? 9.42 volts. Para cruzar esta resistencia, la carga necesita o va a perder 9.42 volts. De los 9.65 que tenía, aquí va a perder 9.42. Entonces pasa esa resistencia que está acá, ¿sí? Pasa esa resistencia que está acá, y aquí nada más le quedan menos 9.42, y aquí nada más le quedan 0.23 volts. De esta carga que está aquí, de los 12 volts con los que inició el camino, hasta llegar a este punto nada más le quedan 0.23 volts. La demás energía la perdió aquí, la perdió aquí, la perdió aquí, la perdió aquí, ¿sí? Y bueno, ya para pasar esta última resistencia, si no me recuerdo, son 0.24. Bueno, más o menos 0.424, 0.23 da lo mismo, muchachos. Aquí le caen 0.23 volts. 24 volts. ¿Sí, muchachos? Vendría siendo más o menos 0.23, 0.24, ¿sí? Da lo mismo. Pero el caso es que una vez que este señor llega acá, ¿sí? Ya la carga que estaba aquí, ya usó toda su energía. Ya no tiene energía, ¿sí? Y este punto se le llama de 0 volts. Y de hecho, a los 0 volts casi siempre se le toma como un valor de referencia y se les llama tierra. Un valor donde la carga tiene 0 volts de energía. A veces este punto es completamente arbitrario, ¿eh?
Pero en fin, eso espero que lo vean en circuitos después, ¿sí? Entonces, bueno, aquí el señor ya tiene 0 volts, la carga ya tiene 0 volts, 0 energía. Pero ¿qué hace? Como esto que está aquí es un conductor, entonces puede pasar libremente por acá y regresa a la batería. ¿Dónde? La batería, vean esto, pasa de un menos a un más, ¿sí? Es decir, pasa de una zona de bajo potencial a una zona de alto potencial. Entonces, gana energía. Entonces, la batería, cuando la carga, cuando regresa a la batería, va a ganar otra vez los 12 volts. La batería le regresa los 12 volts que perdió. Para que termine acá y pues otra vez el ciclo o el circuito se repita. Constantemente pasa eso una y otra vez hasta que la batería pierde su capacidad de generar esta diferencia de potencial, estos 12 volts. En el momento en que la batería pierde esa capacidad, ya vimos cómo funcionan las baterías. En ese momento, pues ya el circuito, ya la carga ya no puede recibir más energía, por lo tanto la carga ya no puede tener más energía para fluir por acá y ya no va a haber corriente eléctrica. ¿Sí, muchachos? Espero que hayan entendido esto. Y bueno, ahora ya nada más vamos a calcular la potencia. ¿Sí? ¿Cómo se calcula la potencia? Hay varias formas. Yo lo voy a hacer por esta forma. La potencia puede ser igual al voltaje por la corriente. Digamos que esta es su fórmula general. O también a la corriente al cuadrado por R. Y esta fórmula se le conoce como el efecto Joule, ¿sí? Por algunas razones que ya comenté en clase. O también B cuadrada sobre R. Lo que uno quiera, ¿sí? Yo, por ejemplo, voy a usar esta. Esta es la que más me gusta a mí, ¿sí? Ok. Potencia es igual. Potencia en 1. Potencia en la resistencia 1, ¿sí? Es igual a mi voltaje en 1 por la corriente en 1, ¿no? O sea, 1.41 volts por 4.28 miliamperes. Ay, me faltó la A. ¿Y eso cuánto nos da? ¿Cuánto nos da eso? A ver, vamos a ver. 1.41 por 4.28 miles. Y eso me da un total de 6.03 miliwatts. ¿Sí, muchachos? La potencia en la resistencia 2 es igual a mi voltaje en R2 por la corriente. O sea, voltaje en 2, ¿cuánto me dio? 0.94 volts por 4.28 miliamperes. Y ese es el total de cuánto. Ahora vamos a ver. 4.28 milis por 0.94. Un total de 4.02 miliwatts. Potencia en 3 es igual a mi voltaje en 3 por mi corriente. O sea, voltaje 9.42 volts por 4.28 miliamperes. Y esto me da un total de 9.42, me da un total de 40.32 miliwatts, ¿sí? Y por último, mi potencia en 4, que es mi voltaje en 4 por la corriente, que es igual a ¿cuánto? A 0.24 volts por 4.28 miliamperes. Y este es un total de 24 de 1.03 miliwatts. Esta es la potencia que disipa o el calor que disipan o la energía que gastan cada cosa, ¿sí? Recordemos que la potencia no es qué tan rápido
es qué tan rápido tú gastas energía, ¿sí? Por ejemplo, entonces, a ver, esta resistencia, la que está hasta acá, esta resistencia me va a gastar 6.3 miliwatts. Esta me va a gastar 4.02 miliwatts. Esta acá 40.32 miliwatts. Y esta 1.03 miliwatts. Significa que la que va a gastar más energía es esta, la que tiene una resistencia más grande. ¿Sí, muchachos? Ahora, ¿cuánta energía yo gasto? ¿O cuánta potencia yo gasto en todo este circuito? Pues fácil, solamente lo sumo. ¿Sí? Simplemente yo sumo esto. Y algo interesante es que no importa si están en serie o en paralelo. La potencia de dos elementos, independientemente de cómo estén conectados, siempre se suman, ¿sí? Y me queda que la potencia total es igual a la potencia total es igual a 51.4 miliwatts. Es decir, que mi circuito me consume 51.4 miliwatts. ¿Y quién me da esa potencia? Bueno, el que me da esta potencia no es nada más que mi fuente. Si mi circuito, mis resistencias, que pueden ser lo que sea, pueden ser una fuente, un motor, una lámpara, lo que sea, ¿no? Si estas cosas que están aquí me consumen 51.4 miliwatts, esos 51.4 miliwatts me los tiene que proporcionar la fuente. Entonces la fuente está generando 51.4 miliwatts. Muchachos, bueno, espero que con esto esté entendido sobre la ley de Kirchhoff de voltajes y nos vemos en otro video. Hasta luego, muchachos.